Realmente, cuando hablamos de fatiga física, o sea, la ecuación es bastante simple. Es, digamos, como matemáticas de primaria. Uno sale a correr 10 kilómetros, los músculos queman glucosa, se acumula ácido láctico y, lógicamente, bueno, viene el cansancio. Claro, es algo súper limpio y predecible. Exacto. Hay una acción medible y una consecuencia directa, ¿no? Sí, es el sistema de causa y efecto en su máxima expresión. El cansancio físico tiene esta justificación que hasta resulta reconfortante porque tiene sentido. El cuerpo pide descanso para reparar las fibras musculares y listo, misterio resuelto. Pero luego entramos en el territorio de la mente humana y esa ecuación matemática se rompe por completo. De repente nos encontramos con un tipo de agotamiento que no tiene, o sea, absolutamente nada que ver con el esfuerzo físico. Uf, totalmente. Es esa pesadez horrible. Completamente drenado, sin haber movido un solo músculo. Y para entender de dónde viene esa fatiga, hoy tenemos un objetivo súper claro en esta inversión profunda. Así es. Vamos a analizar los apuntes de un ensayo sonoro muy revelador titulado La Grieta. Y nuestra misión hoy es desarticular a este ladrón silencioso de energía. Queremos descubrir por qué la mente tiene esta capacidad de dejarnos exhaustos como si hubiéramos corrido un maratón, cuando en realidad solo hemos estado sentados frente a una pantalla. Y me encanta que arranquemos por ahí, porque el ensayo sonoro aborda este fenómeno dándole un nombre muy clínico, pero brutalmente preciso. Le llama la división interna. La división interna. Suena intenso. Lo es, y lo interesante del material base no es que simplemente constate que a veces nos sentimos estresados, o sea, va mucho más allá. Establece desde el principio que el verdadero peligro de esta división interna no radica en un dolor agudo o en una crisis nerviosa de esas explosivas, Ajá. sino que es un conflicto sordo. Es casi invisible, transcurre allá en el fondo de la conciencia y jamás, jamás descansa. A ver, vamos a desempacar esto un poco, porque suena un poco abstracto hablar de división interna así en el aire, ¿verdad? Claro, hay que aterrizarlo. Exacto. Y para aterrizarlo de inmediato pensaba en un ejemplo ridículamente cotidiano que creo que ilustra perfecto este desgaste. Es como cuando uno tiene que enviar un correo electrónico de 3 líneas al jefe. Uy, sí, el famoso correo. Redactarlo físicamente toma, no sé, 15 segundos. Pero uno puede pasar 3 horas abriendo la ventana del correo, escribiendo una frase, borrándola, pensando, esto suena muy agresivo. Luego, no, esto suena demasiado sumiso. Y ahí va uno buscando sinónimos. Y releyendo todo 20 veces. 20 veces. Y al final de la tarde, uno está genuinamente agotado y ni siquiera ha hecho clic en enviar. Es que ese ejemplo es la anatomía perfecta de la división interna. El ensayo describe esto como el mayor consumidor de energía humana que existe. Imaginemos, no sé, un motor de automóvil que está acelerando al máximo y al mismo tiempo tiene el freno de mano puesto con toda la fuerza. ¡Wow! ¡Qué buena imagen! ¿Verdad que sí? Es que no hay movimiento hacia adelante, no hay progreso que se pueda ver desde afuera, pero la gasolina se está quemando a una velocidad alarmante y los componentes se están sobrecalentando. Claro, y ese calor, esa fricción constante que genera la duda, es lo que el cuerpo termina experimentando como fatiga crónica, ¿no? Exactamente. Es un desgaste brutal. Y para materializar este concepto tan abstracto, me parece fascinante que el material base nos saque del mundo de los correos electrónicos de la oficina y nos lleve directamente a la selva. Nos traslada a una novela francesa de 1952, escrita por Pierre Boulle. Una obra maestra, por cierto. Totalmente. Y muchos que nos escuchan ubicarán la historia por la adaptación clásica al cine, El puente sobre el río Kwai. Me parece una elección literaria brillante para hablar de este tema de la división interna. Es un escenario espectacular para diseccionar el problema. A ver, la historia nos sitúa en plena Segunda Guerra Mundial, en el sofocante calor de la jungla de Tailandia. Sí. Un grupo de prisioneros británicos cae en manos del ejército japonés y los captores les ordenan construir un puente estratégico, un puente que es vital para el transporte de las tropas japonesas. O sea, construirle la infraestructura al enemigo. Exacto. Y al mando de estos prisioneros británicos está un coronel. Y aquí es donde se planta la semilla del conflicto. Este coronel decide que sí, que van a construir ese puente para sus captores, pero no lo van a hacer de cualquier manera. Ajá.
Lo van a construir con una excelencia arquitectónica e ingenieril absoluta. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Y tengo que hacer de abogado del diablo un momento, si me permites. Adelante, adelante. Porque, o sea, desde una perspectiva tradicional, uno podría pensar que la excelencia, la disciplina, la ética de trabajo inquebrantable, pues son virtudes irrefutables. Este coronel no está construyendo un puente perfecto porque de repente simpatice con el enemigo o sea un traidor, ¿verdad? No, para nada. Lo hace porque es un hombre de deber absoluto. Su sistema de valores, su identidad como militar, es tan, pero tan estricta que no concibe otra forma de existir en el mundo que no sea haciendo su trabajo de manera impecable, sin importar las circunstancias. Y el planteamiento que haces es totalmente válido. De hecho, es la trampa exacta en la que cae el personaje. El coronel es admirable bajo los estándares tradicionales de disciplina. Cumple su palabra, es trabajador y mantiene la moral de sus hombres alta a través del trabajo duro. Claro, los mantiene ocupados y con propósito. Exacto. Pero el autor de la novela, y el ensayo sonoro lo recalca muy bien, señalan un fallo catastrófico en esta lógica. El coronel ha convertido su moralidad en un sistema operativo tan eficiente y tan automático que ya no necesita evaluar el contexto. O sea, se volvió ciego. Es completamente ciego a la realidad de sus acciones. Al construir el mejor puente posible con toda esa excelencia, está facilitando la victoria de sus propios enemigos. Es como un reloj suizo, o sea, una obra de arte de la ingeniería que funciona en piloto automático, con una precisión asombrosa, pero que trágicamente está conectado al detonador de una bomba. ¡Qué buena analogía! Sí. Su coherencia interna está intacta a nivel micro. Él se levanta, se abrocha el uniforme y hace su trabajo. Pero está completamente secuestrada a nivel macro. No hay fricción en su actuar diario, pero esa aparente paz interna nace de una ceguera voluntaria. Correcto. Y para que veamos las dos caras de la moneda, la novela introduce de inmediato la contraparte de este oficial ciego al contexto. Ajá, el otro extremo. Exacto. Mientras el coronel construye la obra maestra, un comando de soldados aliados, hombres muy jóvenes y altamente entrenados, se infiltra en la selva con una sola misión: volar ese mismo puente por los aires antes de que pase el primer tren. Tienen que destruirlo. Tienen los explosivos, la táctica, el armamento, todo. Pero la historia da un giro, y aquí es donde el ensayo conecta con lo que hablábamos del correo electrónico al principio. Uno de esos soldados, el encargado específico de apretar el detonador, llega al momento crucial. El tren enemigo se acerca, el puente está listo, todo el entrenamiento de su vida se reduce a ese maldito segundo. Sí, el momento de la verdad. Y se paraliza, por completo. Queda congelado, incapaz de empujar el émbolo. Lo que resulta fascinante aquí es cómo La Fuente rescata una frase clave para describir este clímax. Dice, saber cómo hacerlo no es lo mismo que ser capaz de hacerlo. ¡Wow! Saber cómo hacerlo no es lo mismo que ser capaz de hacerlo. Exacto. Y aquí tenemos una dicotomía brutal. Ni el coronel tiene la razón absoluta, ni el soldado está del todo equivocado. Ambos son caras del mismo síntoma, de esta división interna. Claro. El coronel actúa con decisión porque ha apagado su conciencia sobre las consecuencias, mientras que el soldado tiene una conciencia moral tan despierta sobre lo que significa quitar vidas y destruir el trabajo de otros, que esa misma conciencia lo incapacita para actuar. Ambos son prisioneros de sus propias mentes. Y hay un detalle en Las Fuentes que me parece de una poesía súper sombría, una metáfora que enmarca todo esto de una manera bellísima, el río sobre el que transcurre toda esta tragedia. El río Kwai. El río Kwai, exacto. En tailandés, la palabra Kwai significa tributario, es decir, es un río que no tiene desembocadura propia en el mar. Su único destino es entregarle sus aguas a otro río más grande. Sirve a otro cauce. No tiene destino propio. Por su propia topografía, el río Kwai no decide hacia dónde va. Simplemente entrega su caudal. Qué imagen tan cruda para reflejar la voluntad secuestrada, tanto del hombre que actúa sin pensar, como del que piensa tanto que no puede actuar. Es una metáfora que hiela la sangre, la verdad, sobre todo si la sacamos del contexto de la guerra. Porque la parálisis de ese soldado y la ceguera de ese coronel son, a fin de cuentas, las mismas batallas que libramos a diario en el interior de una mente moderna. Claro, no hay que ir a la jungla. Para nada. No hace falta estar en la selva asiática para experimentar esa voluntad secuestrada. Entonces,
¿Qué significa todo esto a nivel biológico o psicológico? Porque las fuentes son muy insistentes en que esta división no es solo un debate filosófico súper elevado para conversar con un café. No, no es solo teoría. Subrayan que es un problema energético real. O sea, ¿por qué el cuerpo reacciona con agotamiento ante un problema que solo existe en forma de pensamientos en nuestra cabeza? Bueno, hay que entender el mecanismo evolutivo detrás de esto. Si conectamos esto con el panorama general, históricamente, y las fuentes mencionan desde los antiguos griegos hasta Carl Jung, se ha identificado a esta escisión, el estar partido en dos, como el sufrimiento primordial del ser humano. Ajá. Pero esto tiene una raíz adaptativa. El cerebro humano desarrolló esta capacidad de desdoblarse, de crear una especie de auditor interno para sobrevivir. ¿Un auditor interno? ¿Sí? Necesitábamos anticipar errores, necesitábamos juzgar nuestras propias acciones antes de cometerlas para no hacer algo estúpido y terminar expulsados de la tribu o devorados por un depredador. O sea que ese auditor que me juzga por tardar 3 horas en escribir un correo de 3 líneas, originalmente existía para evitar que yo hiciera algo que me costara la vida. Exactamente. Su intención es protegerte. Pero claro, hoy en día no hay depredadores en la oficina, no hay un león escondido en la sala de juntas. Entonces ese sistema de alarma se queda encendido, operando en el vacío. Se vuelve hiperactivo. Y biológicamente, mantener dos ideas contradictorias al mismo tiempo exige un peaje enorme. Me imagino. Cuando una parte del cerebro dice avanza y otra dice detente, es peligroso, se activan simultáneamente el sistema nervioso simpático, que nos prepara para la acción, y la huida, y el parasimpático, que intenta frenarnos y calmarnos. O sea, el freno y el acelerador al mismo tiempo. Literalmente, se liberan torrentes de cortisol, que es la hormona del estrés. Los músculos se tensan, listos para correr, el corazón palpita, pero uno no va a ninguna parte. Por eso, el ensayo dice una frase maravillosa: el cuerpo sabe lo que el pensamiento no puede calcular. ¡Qué fuerte! Y para aterrizar un término que acabas de usar y que aparece constantemente en las fuentes, que suena muy académico, esto de la escisión. Básicamente estamos hablando de estar literalmente peleados a muerte con uno mismo dentro del propio cerebro, ¿verdad? Totalmente. Es tener el impulso genuino de, digamos, empezar un proyecto nuevo y en ese mismo microsegundo escuchar una voz idéntica a la propia diciendo: no eres lo suficientemente bueno, esto es una pérdida de tiempo, vas a hacer el ridículo. Y el cuerpo absorbe el impacto de ese choque frontal a cada segundo. La mente racional puede intentar disfrazarlo, ¿no? Uno puede decirse a sí mismo: bueno, solo estoy analizando los escenarios de riesgo o estoy siendo prudente. Claro, nos mentimos. Nos justificamos, pero esa tensión en la mandíbula, esa inflamación crónica que no se va, esa imposibilidad de levantarse de la cama con energía, son los síntomas directos del sistema nervioso pagando la factura de una guerra civil encubierta. Es como estar pagándole impuestos altísimos a un gobierno fantasma que opera en nuestra propia cabeza. Qué buena forma de ponerlo. Pero a ver, aquí me surge una duda enorme. Si el piloto automático del coronel, esa certeza ciega, es una trampa que nos desconecta de la realidad, y el sobreanálisis del soldado, ese auditor interno hiperactivo, Sí. ¿cuál se supone que es la salida? Porque parece que estamos acorralados entre la ignorancia absoluta y la parálisis total. Bueno, las fuentes proponen una salida muy específica, introduciendo el concepto contrario a la división interna. El antídoto es la unificación. Y para explicarlo, recurren nuevamente a los griegos y a un término fundamental, el arete. Arete. Es una de esas palabras clásicas que suena a algo inalcanzable, ¿no? Reservado para los filósofos de mármol de los museos. Sí, y lamentablemente ha sido muy mal interpretada a lo largo de los siglos. Generalmente se traduce al español como virtud, Claro, la virtud. lo cual le añade una carga moral pesadísima, casi religiosa. Nos hace pensar en ser personas buenas o puras según las reglas de la sociedad. Pero los apuntes del ensayo aclaran meticulosamente que en su origen el arete no era un juicio moral en absoluto. Entonces, ¿qué era? Significaba excelencia en funcionamiento. Es la descripción objetiva de un estado del ser donde la naturaleza de algo se expresa sin resistencia. Espera, me pierdo un poco ahí. Me vas a perdonar la insistencia, pero si volvemos al inicio de nuestra historia,
Si el coronel británico estaba construyendo ese puente de madera con excelencia absoluta, ¿no estaba él demostrando arete? Entiendo la confusión. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la excelencia obsesiva de ese coronel y el arete del que hablaban los antiguos griegos? Es una distinción brillante e indispensable que hacen las fuentes. A ver, el coronel tiene excelencia técnica, ¿sí? Pero no tiene arete, porque su ser está fracturado respecto a la realidad mayor. Ah, ok. Su excelencia se utiliza para asegurar su propia destrucción y la de sus aliados. Su funcionamiento está en contradicción con su supervivencia y su contexto. El arete, por el contrario, implica una alineación total. Una coherencia completa. Exacto. Y las fuentes dan ejemplos muy pragmáticos para entender esto de forma sencilla. Dicen que un cuchillo que corta limpiamente, sin mellarse y sin que haya resistencia al usarlo, tiene arete. Su propósito y su acción son la misma cosa. No está peleado con su función. Claro, o el ejemplo del atleta que mencionan los apuntes, que me pareció buenísimo. Sí, el corredor. Un corredor en medio de una carrera que está completamente inmerso en el momento. Su mente no le está gritando, oye, vas a tropezar, ni sus músculos están agarrotados por el pánico a perder o al qué dirán. Su mente, su respiración y sus piernas están haciendo exactamente lo mismo. Esa es la clave. Está corriendo sin resistirse a sí mismo. Ese estado donde ninguna parte de uno mismo está saboteando a otra parte, ese es el arete. Tal cual. Y de esta misma raíz conceptual surge una palabra que usamos mucho hoy en día: integridad. Integridad. Hoy utilizamos integridad como sinónimo de honestidad, de no robar, de no mentir, pero etimológicamente proviene del latín integer, que significa entero, intacto, no dividido. Guau, no partido. Alguien con integridad profunda es alguien que no está partido. El que piensa, el que siente y el que actúa están alineados en un mismo eje. No hay fricción. Esto es fascinante porque el ensayo hace un apunte súper revelador sobre lo que ocurre a nivel fisiológico, en el cuerpo, cuando uno logra alcanzar ese estado de integridad, aunque sea por unos minutos al día. Es un cambio radical. Totalmente, porque uno asumiría que, bueno, dejar de pelear internamente produciría una euforia desbordada, una inyección de adrenalina, como si uno se tomara 5 tazas de café de golpe por toda esa energía acumulada. Pero el material base dice todo lo contrario. ¿Y cómo lo describe? Lo describe no como una explosión emocional, sino como pura claridad. Es como si de repente se apagara el ruido estático de una radio vieja. Shh, y se hace el silencio. ¡Qué alivio! Esa energía que estaba siendo secuestrada por el conflicto interno, por el sobreanálisis constante, se libera. Pero no para poner a uno eufórico, sino para permitir un avance nítido. Es simplemente la ausencia de resistencia. Es el agua fluyendo en un cauce despejado. Esa analogía de apagar el ruido estático es perfecta. Al dejar de pisar el freno y el acelerador al mismo tiempo, el vehículo simplemente avanza con suavidad, sin sobrecalentarse. Pero esto plantea una pregunta importante, y las fuentes son muy cuidadosas al advertirlo. A ver. Este estado de arete, esta unificación de la que estamos hablando, es algo que se alcanza un martes por la tarde y uno se queda iluminado para el resto de la vida. Me imagino que no. Suena demasiado utópico, ¿no? Como un cuento de hadas zen. Por supuesto que no. El ensayo deja clarísimo que no es un diploma que se cuelga en la pared, no es un estado de gracia permanente que uno alcanza y ya está. El objetivo no es engañarse pensando que uno puede dejar de ser una persona dividida de la noche a la mañana. Porque la biología no lo permite. Exacto, porque la corteza prefrontal humana está literalmente cableada para analizar, dividir y dudar. Todos experimentamos algún grado de división. El verdadero planteamiento aquí es que la unificación es una práctica continua, una disciplina. O sea, no se trata de extirpar o aniquilar al auditor interno, porque, como dijimos, en su origen es un mecanismo de supervivencia. No queremos perder la capacidad de evaluar riesgos, de darnos cuenta si vamos a cometer un error grave. No, lo necesitamos. Pero si no podemos apagarlo por completo, ¿cómo se practica esta unificación sin caer de nuevo en la parálisis del soldado frente al puente? La práctica consiste en desarrollar la capacidad de ver esa división cuando está operando. Es el puro acto de la autoobservación. Cuando la fricción empieza, cuando uno nota esa tensión en el cuerpo frente al teclado, intentando escribir un simple correo. Ajá, cuando los hombros se tensan. Ahí. La tarea es sacar a ese auditor de la oscuridad y ponerle un reflector directo en la cara.
Reconocer, aquí está de nuevo este mecanismo, intentando protegerme del juicio, frenando mi impulso. Claro, porque lo que uno puede observar pierde la capacidad de operarlo a uno desde las sombras. Si alguien logra identificar el momento exacto en que el miedo o la duda está secuestrando la acción, en ese instante ya se abrió una grieta en la propia división interna. Se rompe el hechizo. Se recupera el control del timón. Y creo que esto resume de manera espectacular el viaje conceptual que propone este ensayo sonoro. Ha sido un recorrido increíble. Empezamos esta inmersión reconociendo una fatiga crónica, esa pesadez física inexplicable que no viene del deporte sino de la mente. Sí, Luego descubrimos, a través de esa asombrosa novela ambientada en la selva, que este agotamiento nace porque albergamos dentro de nosotros tanto al soldado que se paraliza por pensar demasiado, como al coronel que se refugia en actuar ciegamente para no tener que pensar. los dos extremos. Y finalmente, las fuentes nos muestran que la brújula para navegar ese conflicto es buscar el arete, no como una medalla de perfección moral inalcanzable, sino como el ejercicio diario de alinear lo que pensamos con lo que hacemos, encontrando esa integridad en la acción. Es un resumen impecable. Y fíjate, la gran diferencia entre nosotros y los personajes literarios del río Kwai es precisamente la conciencia. La capacidad de darse cuenta. Esos hombres estaban atrapados sin remedio, en su propia naturaleza. El coronel, por la rigidez inquebrantable de sus reglas, y el soldado, por el peso aplastante de su dilema moral. Ninguno de los dos podía ver su propia trampa desde afuera. Estaban ciegos. Pero el simple hecho de que en este espacio estemos nombrando el fenómeno de la división interna, el mero acto de formular la pregunta sobre nuestro propio cansancio, ya es el primer paso hacia la resolución. Al nombrar al ladrón silencioso, se le arrebata gran parte de su poder. ¡Qué gran verdad! Y eso nos deja con una idea resonando que, basándonos en la poética de las fuentes, vale la pena llevarse para darle unas cuantas vueltas más en la cabeza. Volviendo al río Kwai, ese cuerpo de agua cuyo nombre, recordemos, significa tributario. Ujú. Un río que entrega todo su caudal, toda su fuerza natural, a otro río, sin poder elegir nunca dónde van a terminar sus aguas. Cuando pasamos los días en estado de decisión, atrapados en la flexión mental, con toda nuestra vitalidad drenada por un conflicto interno que no pedimos, ¿exactamente a qué o a quién le estamos pagando ese gigantesco tributo energético? Ujú. Y aún más importante, si logramos desarticular esa guerra, si logramos reunificar toda esa energía que hoy se quema en el vacío del sobreanálisis y la duda, ¿qué tipo de océano seríamos capaces de alimentar bajo nuestra propia y libre elección? Es una pregunta que, definitivamente, vale la pena dejar flotando en el aire.